¿Comenzamos? Perfecto. Eh, Vamos a hablar hoy de las cosas que hemos aprendido en Aulas en Paz, que comenzó como un programa y ahora es una organización, acerca de qué relación hay entre el desarrollo socioemocional y el manejo de conflictos. Les cuento un poco antes para contextualizar. Aulas en Paz es una organización que viene trabajando desde ya hace casi 20 años alrededor del desarrollo socioemocional para la convivencia pacífica, sobre todo con dos líneas importantes: el manejo pacífico de conflictos y la prevención y el manejo del bullying, del acoso escolar o de la intimidación. En ese sentido, este va a ser el primero de dos espacios donde vamos a comenzar a hablar de conflictos, porque parte importante de lo que hemos encontrado es que tenemos que diferenciar entre las situaciones que afectan a nuestros hijos o a nuestras hijas, que son conflictos y que tienen un manejo específico, y las situaciones que afectan a nuestros niños que pueden ser consideradas como bullying. Al final voy a mencionar un poco cuáles son las características del bullying que comienzan a diferenciarlo de los conflictos, pero hoy vamos a hablar sobre todo de las situaciones de conflicto. Y para eso, pensemos un poco en qué situaciones se refieren a esto. Entonces, pensándolo en los niños y las niñas, en los más pequeños, por ejemplo, cuando están discutiendo por un juguete, por un espacio, por los adultos, por la atención de los adultos. Cuando están un poco más grandes, entonces, por ejemplo, son problemas relacionados con tensiones de querer hacer cosas con los demás, querer tener los mismos juegos, querer hacer las mismas cosas. Hay unos niños y niñas, por ejemplo, que en ciertas edades se vuelven un poco, decimos en Colombia, mandones. Si algo no se entiende, por favor, me dicen, porque usamos a veces palabras diferentes, aunque Costa Rica y no Colombia y Bogotá tenemos una afinidad muy interesante. Debe haber algo allí cultural de una historia profunda, porque siento yo que hablamos parecido y que además usamos palabras muy parecidas. Cuando van creciendo, entonces se van formando los grupos de amigos, entonces los conflictos comienzan a volverse más por las relaciones entre estos grupos, porque estamos como en nosotros y ellos, porque tenemos roces, porque comenzamos a tener relaciones amorosas y entonces comienza a haber conflictos porque nos puede gustar la misma niña o el mismo niño. Comenzamos a tener conflictos en la adolescencia relacionados con esta búsqueda de autonomía y de querer tomar decisiones y de rebelarse un poco con la autoridad. Fíjense que los conflictos nos acompañan en realidad en todo el curso de nuestras vidas. Cuando hablamos de conflicto, también estamos hablando de nosotros mismos, de los adultos, no solamente de los niños, las niñas y los jóvenes. Entonces, piensen también en situaciones de familia, de pareja. Las parejas tienen una historia usualmente de conflictos muy interesante, ¿no? Usualmente buena. Si seguimos juntos, es porque hay una historia de manejo de conflictos positiva. Entonces, ¿qué son los conflictos? Estas situaciones donde a veces queremos lo mismo o donde queremos cosas distintas. Piensen en uno propio, en uno que ustedes estén de golpe o teniendo ahora o lo puedan traer. No lo vamos a compartir, no se preocupen, somos muchos y muchas, entonces no hay mucho espacio para dialogar, pero ténganlo allí presente para poder ejemplificar algunas de las cosas que vamos a tratar hoy. Quisiera que en el chat pusieran la primera palabra que se les viene a la cabeza cuando yo les digo conflictos. Entonces, ¿qué es lo primero que ustedes, en lo que primero piensan? Pongan ahí la primera palabra que venga a sus mentes, por favor. Y creo que no estoy teniendo acceso al chat. Entonces, Morgan, si tú puedes de golpe leerme lo que va saliendo allí, te agradecería. Sí, bueno, entonces es en conversación. No sé si de pronto lo puedes ver, cómo lo puedes encontrar, pero Así bueno, es. para decir, tenemos malentendido, problema, falta de comunicación, problema, cambio, problema, enojo, desacuerdo, frustración, pelea, respirar, discusión, desacuerdos, estrés, frustración, discusión, problema, problema, tensión, disrupción, enojo, problema, desacuerdo, diferencias, choque, pelea, problema, problemas, discusión, discusión, berrinches, diferencias, problema seguro, estrés, choque, desacuerdo,
pelea, lucha, enojo, negociación, comunicación, enfrentamientos, problemas, qué sucedió, confrontación, pleito, peleas, opiniones encontradas, Súper. problemas sin resolver, bueno, mucho más. Vale, vale, ya con eso tenemos una muy buena Sí. visión. Si pudiéramos tener una nube de palabras, que esta vez no la tenemos, pero si pudiéramos hacerlo, problema fue la palabra más frecuente, si se dan cuenta. Y lo que tiende a pasar cuando uno hace este ejercicio es que sale algo parecido a esto. Mm. La mayoría de las palabras relacionadas con conflictos son de carga negativa, son cosas que no nos gusta. Usualmente uno dice, uy, tengo un problema, qué maravilla, es una oportunidad de mejora. No, uno dice, tengo un problema, qué pereza, qué jartera, no quiero tener esta conversación. Y el concebir los conflictos como algo negativo es una cosa que comienza a marcar la pauta de cómo aborda uno estas situaciones, nosotros y nuestros hijos. Entonces, parte de lo que quiero que comencemos a hacer es pensar un poco más allá de la situación conflictiva que nos da pereza, que no queremos tener, y pensar en esto como algo que puede ser incluso una oportunidad de fortalecer relaciones y de aprender. Yo sé que eso no se vive así, es difícil, digamos, si uno tiene un problema con alguien, una discusión difícil, algo que esté acordando con la pareja, por ejemplo, uno no llega a la casa esa tarde diciendo, uy, qué bien, hoy vamos a continuar esta discusión que fortalece nuestra relación. No, uno no piensa así. Uno dice, ah, qué pereza, vamos a seguir hablando de eso. Pero en la realidad, cuando uno ve esto hacia el pasado, son esas conversaciones, son esas situaciones difíciles, son esas tensiones que nos llevan a negociar las que en realidad fortalecen la relación. Si se maneja bien, si se maneja mal, puede llegar incluso a terminar la relación o afectarla. ¿Qué son los conflictos? Los conflictos son choques de posiciones. Son situaciones en donde dos o más personas, a veces grupos, están en desacuerdo porque sus posiciones, intereses, necesidades, deseos y valores son incompatibles o percibidos como tal. Esto es muy importante, el de percibidos, porque algunas veces cuando uno escarba detrás de la situación conflictiva, se da cuenta de que hay más acuerdo que desacuerdo. No sé si les ha pasado. La mayoría de las veces cuando uno está discutiendo con las personas, incluso discusiones fuertes, acaloradas, hay puntos de acuerdo algunas veces muy importantes, otras veces no, a veces uno puede estar en completo desacuerdo, pero muchas veces hay puntos de acuerdo sobre lo fundamental, que es lo más importante. Y los conflictos no son ni buenos ni malos, simplemente están, no hay forma alguna de evadirlos. Los conflictos son parte de la vida. Siempre que hay personas reunidas va a haber posiciones diversas, va a haber principios que pueden encontrarse, va a haber deseos que pueden chocar. Siempre que hay personas, hay conflictos, pero los conflictos no son ni buenos ni malos, ni son peleas necesariamente. La palabra más repetida era problema. No necesariamente tampoco son problemáticos. Pueden ser situaciones que nos pueden llevar a una solución adecuada. Y lo que comenzamos a hacer usualmente en estas formaciones es comenzar a pensar en cuál es nuestro estilo de afrontamiento de los conflictos, porque cada uno y cada una de nosotros tiene una preferencia. Si ven este gráfico, en el eje horizontal está la preocupación por el otro, las necesidades del otro, lo que el otro quiere, y en el eje vertical está la preocupación por uno mismo, mis necesidades, lo que yo quiero. Si yo doy mucha importancia a lo que yo quiero y poca importancia a lo que quiere la otra parte, voy a competir. Voy a asumir los conflictos como algo en donde yo quiero ganar, donde yo quiero tener la razón, donde yo quiero salirme con la mía, donde yo quiero imponer mi voluntad. Esto no necesariamente es malo. Cuando yo estoy discutiendo o tengo un conflicto en donde estoy negociando por algo muy importante, por algo vital en mi vida, tengo que irme un poquito hacia acá porque no puedo ceder tanto porque es algo realmente muy importante y muy valioso. Por otro lado, en el otro extremo del espectro están las personas o las veces en que uno tiende a darle mucha importancia a lo que el otro quiere y muy poca a lo que yo quiero. Y cuando yo hago eso, tiendo a ceder.
Entonces, hay personas que son competitivas por naturaleza. Todos tenemos algo de esto, ¿no? Y nada de esto es malo en sí mismo. Pero cuando yo tiendo a competir siempre, cuando yo siempre abordo las situaciones de conflicto como algo para ganar, para imponerme, el riesgo es pasar por encima de los demás. El riesgo es abusar de golpe de otras personas. El riesgo es cerrarme y no escuchar. El riesgo es terminar haciendo cosas que pueden dañar las relaciones. También cuando yo estoy en el otro extremo y tiendo a ceder, por ejemplo, muchas de las personas que estamos trabajando en estas cosas, comenzamos a pensar de alguna manera que un manejo adecuado de los conflictos es dejarse y eso está muy mal. Es decir, son personas, por ejemplo, que tienden a decir cosas como que yo no quiero tener problemas, mejor yo evito esto, ¿para qué voy a hablar? Mejor me quedo callado, callada. Eso no necesariamente está mal, pero cuando es siempre, cuando yo siempre cedo, cuando yo siempre dejo que la gente haga lo que quiere y no pongo mi voluntad, mis necesidades y mis intereses sobre la mesa, pues el riesgo es que la gente abuse de mí, que yo en algún momento también llegue a estallar y no me aguante más y las relaciones también pueden verse afectadas. Hay gente que evita, que ni siquiera ni cede ni compite, sino que ni siquiera tiene la discusión, ni siquiera lo hace, sale corriendo cuando hay cualquier situación medio conflictiva y medio tensionante. Evitar también puede tener un sentido en algún momento. Por ejemplo, si tenemos una situación donde los ánimos están muy alterados, donde hay mucha rabia, donde las emociones sabemos que no van a permitir que hablemos, de golpe aplazar puede ser, de golpe uno puede decir, oye, no estamos como para hablar, entonces puede uno evitarlo. En algunos casos también evitar puede ser decir, vea, esto es tan poco importante que yo no quiero desgastarme y eso no necesariamente está mal. Fíjense que lo que tiende a tener consecuencias negativas es hacerlo como un estilo mantenido. Cuando yo siempre compito, siempre cedo o casi siempre, ahí es donde se dan los problemas. Y la idea es comenzar a movernos hacia la colaboración. Fíjense que la colaboración tiene una alta satisfacción tanto de las cosas que yo quiero, si fueran mis necesidades, eso que está en la preocupación por el otro y en la preocupación por mí mismo, si fueran mis necesidades y las del otro, mis intereses, ese cuadrante de colaboración tendría un puntaje alto para ambas cosas. Y hay una trampita acá porque la mayoría de las personas piensan que una buena negociación es encontrar un punto medio, es estar ahí en el círculo. Y no necesariamente, la gran mayoría de las veces no, porque cuando yo asumo las negociaciones desde un punto medio, quedo medio bien y uno quiere quedar lo mejor que pueda, no medio bien, porque quedar medio bien también es quedar medio mal. Entonces es ver cómo hacer para movernos hacia la colaboración y ayudar a nuestros niños y niñas para que ellos y ellas también puedan desarrollar las habilidades que necesitan para negociar con los demás y para poder encontrar mecanismos de beneficio mutuo para colaborar con los otros y satisfacer sus necesidades. Entonces vamos a comenzar con un ejemplo supongamos que estamos negociando por una torta de chocolate, que a mí me encanta el chocolate. De hecho, veo esta torta y se me hace agua a la boca. Y entonces estamos diciendo, bueno, ¿cuánta torta vamos a querer cada uno? Y supongamos que estamos dos personas, estoy yo con alguno de ustedes negociando y entonces usualmente esto se ve, depende del estilo de cada uno, esto puede ser más o menos fuerte, más o menos firme, más o menos amoroso, más o menos amable, pero la naturaleza usualmente tiende a ser, oye, yo te doy algunos argumentos para tratar la mayor parte de nosotros le decimos ponqué a esto, no sé si ustedes usan también esa palabra, o torta, que también no sé si la usen, o pastel es la que en realidad se entiende en la gran mayoría de nuestros países, pero ¿cómo nos vamos a repartir este pastel? Y entonces yo les digo, bueno, a mí me han dicho que la gente en Costa Rica es maravillosa, que son unos anfitriones de lujo y yo no esperaría menos del 70% con una persona que viene de fuera y que quiere ser objeto de la hospitalidad de los costarricenses. Entonces, ustedes me pueden decir, no, no, es todo lo contrario. Tú estás visitándonos, que esta es una visita virtual, y entonces, estando en nuestra casa,
no esperaríamos menos que tú nos dieras tanto porcentaje. Y entonces aquí se da una puja, fíjense, en realidad esto es un regateo. La gran mayoría de las veces asumimos las negociaciones como si fueran regateos, como si fueran algo de un valor fijo. El valor fijo es lo que yo obtengo, lo dejas de tener tú y nos estamos repartiendo algo. Por eso el pastel es bien ilustrador de esta idea. El pastel que partimos es pastel que nos repartimos. La cosa es cómo salir de eso, porque es algo, muy natural, es algo que fluye naturalmente el asumir estas situaciones como encontrar un punto medio. Parte de lo que hemos aprendido, y aquí hay muchas ideas del programa de negociación de Harvard y su implicación, sus aplicaciones no solo en contextos escolares, sino también en contextos organizacionales. Una de las principales ideas detrás de esto es trascendamos las posiciones y comencemos a pensar en los intereses, que fíjense que no es lo natural. Lo natural es que uno comience a pensar en las posiciones, en lo que uno quiere. Entonces, yo quiero tanto pastel, tú quieres tanto pastel. Yo quiero ir de vacaciones a este lado, tú quieres ir de vacaciones a otro. Yo quiero que vayamos a ver esta película, tú quieres ver esta otra película. Esas son las posiciones. Lo que está, justamente es lo que está en conflicto, es lo que es difícil reconciliar. Entonces, usualmente lo que se da es una puja para ver quién obtiene más y casi siempre uno cree que la mejor solución es la del punto medio. Pues no, lo que necesitamos es cambiar la naturaleza de la negociación y comenzar a pensar en por qué y para qué quiero yo eso. Porque ahí cambia la cosa completamente. Le da la vuelta de una manera muy evidente. De pronto algunos de ustedes ya lo hacen y lo saben. Si no lo han probado, por favor, pónganlo en práctica. La próxima vez que tengan un conflicto, ese que les pedí que pensaran y que tuvieran en su mente, piensen si ustedes han explorado por qué y para qué la otra persona quiere o pide lo que quiere, o por qué y para qué la otra persona tiene esa posición que tiene en el conflicto. ¿Qué es lo que está detrás de eso? ¿Cuáles son los intereses que hay detrás de esto? Porque si volvemos al ejemplo del pastel, si en lugar de estar ahí tratando de regatear, de argumentar por qué yo necesito más pastel, si en lugar de eso yo le pregunto a la otra persona, ¿por qué quieres el pastel? ¿Para qué quieres el pastel? Imagínense la gran variedad de respuestas que puede haber para eso. Puede ser desde yo tengo hambre, no he comido nada, entonces necesito comer algo. O ya comí y me falta el postre, entonces necesito algo dulce. O simplemente tengo un antojo de chocolate y me encanta el chocolate, entonces quiero comer algo de chocolate. O tengo una fiesta de cumpleaños y quiero llevar esto. O quiero llevarle esto a mi familia. O quiero usar esto en una reunión de trabajo para que todos podamos comer algo rico. Fíjense lo diferente que es preguntarse eso. Y si yo le pregunto al otro y el otro me pregunta a mí y podemos compartir el por qué y para qué queremos esto, ya la cosa no se vuelve una confrontación de quién va a ganar, quién se va a llevar más o una partida del poké, de la torta, del pastel por la mitad, sino se vuelve una búsqueda colaborativa de cómo podemos hacer, qué solución podemos encontrar para que tú te lleves lo que necesitas y yo me lleve lo que necesito. Ahí es donde es importante no quedar medio bien, sino tratar efectivamente de hacer cosas para que todos podamos tener una satisfacción lo más completa de nuestras necesidades, de nuestros intereses. Las posiciones alejan, los intereses acercan. Entonces, piensen esto cómo se ve en sus casas, piensen esto cómo se ve en las conversaciones cotidianas, piensen esto cómo se ve en la relación con sus hijos o sus hijas. Muchas veces las tensiones, por ejemplo, en el manejo de la disciplina, muchas veces si tienen varios hijos, las conversaciones entre ellos y los conflictos se vuelven una cosa tensa en donde a veces las manejamos no tanto pensando en las necesidades y los intereses que hay detrás,
sino en estar tranquilos, en evitar la cosa, en quitarme el problema de encima. Y cuando ustedes estén pensando en los intereses, tanto en los suyos como en los de las demás personas, comiencen a pensar qué es lo más importante para mí acá, qué es lo que realmente quiero, porque hay trampas. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. A mí me pasa, por ejemplo, que cuando estoy en situaciones conflictivas tengo que hacer un esfuerzo intencional, explícito y absolutamente consciente para quitarme de encima ese fantasmita que está de ganar, de tener la razón. A veces uno se mete en unas discusiones en donde comienza a competir para tener la razón y a uno se le olvida realmente qué es lo que quiere, que usualmente son otras cosas que se ven afectadas por la competencia. Fíjense, es bien curioso. ¿Qué es lo que uno realmente quiere casi siempre? Estar tranquilo, si la situación es tensa, salir de esa tensión rápido. Uno quiere cuidar la relación usualmente. Uno quiere mantener buenas relaciones con las personas, incluso con las personas con las que uno no tiene una relación, con la persona de la tienda, con el otro conductor, con el policía de tránsito, con las personas con las que uno puede, con los jefes o con los subalternos o con los compañeros de trabajo. Entonces, cuando comenzamos a pensar en los intereses, eso también nos hace variar un poco la forma como abordamos estas situaciones y pensar, bueno, aquí, ¿qué es lo que realmente quiero? ¿Será que me estoy enganchando con esta rabia que siento y estoy tratando es de sacarme la espina, sacarme el clavo y en realidad lo que quiero es otra cosa? Y ahí de golpe puedo hacer que mis acciones se vayan por otro lado distinto, mucho más constructivo. Para que recuerden esto en sus próximas situaciones, piensen en el ejemplo de la naranja. Dos personas discutiendo por una naranja y entonces que yo me llevo tanta naranja, que tú tanta naranja y entonces la solución salomónica, justa, equitativa para todos fue partir la naranja por la mitad. Y cada uno se fue con la mitad de su naranja diciendo, qué buenos negociadores somos, qué solución tan pacífica, tan maravillosa. Y cuando comenzaron a mirar para qué es que querían usar la naranja, se dieron cuenta de que una persona quería la naranja para usar la cáscara para un postre y otra persona quería usar el jugo porque tenía sed. Claro, esta es una imagen incluso clichésuda de la cosa, pero lo que nos ayuda es saber que efectivamente las cosas quizás no son así de simples, pero sí son así de sencillas muchas veces. Muchas veces nos enfrascamos en discusiones, en tensiones, incluso en peleas que tienen que ver poco con lo que realmente queremos. Les voy a dar un ejemplo concreto relacionado con la escuela y familia. La mayoría de las veces que hay comunicación o hay contacto entre familias y escuela, se dan por cosas que no son tan chéveres. Entonces, por ejemplo, si suena el teléfono y es la profesora de mis hijos o si es la profesora de sus hijos, ¿ustedes qué piensan? Ustedes dicen, ay, qué maravilla, me van a invitar a algo bueno, va a pasar algo chévere, esto es porque van a compartir algo maravilloso que hizo mi hija. La mayoría de nosotros pensamos, no, algo pasó, quién sabe qué me van a decir, esto va a ser una cosa seguramente tensionante. Igual al otro lado, cuando llega un papá al colegio y pide cita con una profesora o con un directivo docente del colegio, dicen, quién sabe ese papá qué me va a decir. Y cuando uno va a ver qué pasa en esa interacción, efectivamente hay muchas cosas que son, por ejemplo, juicios de esto está pasando mal, usted está haciendo la cosa mal, tanto juicios hacia el colegio a veces de aquí no hacen bien el trabajo, esto no pasa nada, cuántas veces he dicho, esta profesora tal cosa, es son otros niños, esta familia, el colegio tiene que, como para el otro lado, esta familia, las familias tienen, las familias pueden, las familias deben. Y esa situación tensa, fíjense que deja de lado el interés principal, genuino y compartido, que es el bienestar de nuestros hijos e hijas. Entonces, en lugar de comenzar a pensar, oye, hay una situación que está afectando a los niños, ¿cómo podemos protegerlos? Hay algo que me tiene preocupado, ¿qué podemos hacer juntos? Se dan otras cosas que usualmente tienen muchas emociones detrás. Esto no se da porque por sí solo, sino que es algo que tiene emociones fuertes, las más fuertes del mundo, las que pasan con nuestros hijos o nuestras hijas.
Y esto se da también en los niños, desde los más pequeñitos, desde los niños que están en preescolar hasta los adolescentes y que tienen discusiones y peleas ya fuertes y complejas. Piensen en cuando ustedes han visto a sus hijos peleando o teniendo unas discusiones que se vuelven muy acaloradas o incluso cuando se han golpeado entre ellos. Hay edades en que la agresión física es muy frecuente, cuando tienen roces, cuando tienen conflictos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo estoy por ahí? ¿Qué pasa si yo los veo? Lo que hay detrás del abordaje tradicional del manejo de conflictos, tanto en la casa como en la escuela, es una idea de el conflicto es malo, hay que evitarlo. ¿Se acuerdan las palabras que asociamos con conflicto? ¿Se acuerdan esta concepción inicial que puede ser negativa? Pues cuando uno ve los conflictos como algo negativo, los quiere evitar, quiere que pasen, quiere que cesen, quiere barrerlos debajo del tapete, quiere evitarlos, quiere que esto no pase más. Entonces hay cosas que comienzan a pasar, por ejemplo, en la familia, en donde si hay dos hermanos peleando, entonces de lo primero que pasa es un regaño. Federico, no molestes a tu hija, a tu hermana. O Juanita, deja de ser, devuélvele esto. El adulto tiende a tratar de solucionar la cosa como un árbitro, como una persona que decide cuál es la solución salomónica o qué es lo que tienen que hacer. Y esto, sin darnos cuenta, puede ser algo que prevenga el aprendizaje de los niños, porque en lugar de darles la oportunidad de comenzar a encontrar soluciones de beneficio mutuo, de golpe se les estamos dando. Y ojo, esto no quiere decir que los adultos no tengamos que intervenir. Claro que sí. O sea, si yo veo que hay una situación de abuso, que alguien está haciendo algo, claro que soy yo sí tengo que llegar y decirle, oye, esto no más, por favor que esto no pase. Y eso tiene que pasar. Pero además de eso, puedo utilizar esas situaciones, ahora les voy a contar cómo, para para tenerlas como oportunidades de aprendizaje. Otras veces se manejan con autoridad. Entonces, mientras en el colegio se dicen cosas como vaya coordinación, vaya rectoría, fírmeme este compromiso, en la casa pueden pasar cosas como espérese a que llegue su papá y le cuento, o espérese a que llegue su mamá y le cuento. Y entonces uno le dice, oye, mira lo que hicieron tus hijos hoy, como para que los regañe, a veces inclusive para que haga otras cosas mucho más intensas. A veces entonces también uno pregunta cosas que en realidad no tienen mucho sentido, como, bueno, ¿quién empezó? Y cuando uno pregunta quién empezó, está teniendo detrás todo un panorama, un paradigma de resolución de conflictos en donde los conflictos tienen un culpable. Porque uno, ¿para qué pregunta quién empezó? Pues para ver quién es el que tiene más culpa, más responsabilidad. ¿Y para qué hace uno eso? Para ver a quién tiene que regañar más o a quién tiene que castigar más. Y entonces, ¿qué aprende uno? Pues que los conflictos tienen una persona que es culpable y el culpable se parece mucho al que pierde o a una persona que está errada. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que yo nunca voy a querer ser el culpable, sino que el culpable va a ser otro, porque a los culpables les va mal además, a los culpables los castigan. Cuando uno va entendiendo que hay otras formas de relacionamiento, van apareciendo otras maneras de resolver conflictos, como, bueno, dense en la mano que son hermanos, dense un abrazo y quiéranse. Y esto, aunque va en el camino correcto, es realmente muy superficial, porque uno puede que haga cosas solamente para que el adulto que está ahí me vea, quede tranquilo y deje de molestar, y después cuando ya no me vea, sigo yo peleando y haciendo la cosa. Entonces, tenemos que trascender esta idea de eliminar el conflicto, de que estas situaciones que no nos gustan no ocurran, sino que en realidad hay que darle la vuelta, transformarlo. Se habla mucho de transformación de conflictos ahora para pensar en cómo aprovechar esto realmente como oportunidades de aprendizaje, en donde esto que estén aprendiendo sus hijos alrededor del manejo de conflictos, a veces como que por lo menos a mí se me pierde la perspectiva porque es tan evidente que se vuelve invisible. Es muy evidente que de las cosas que les sirven a las personas en la vida para obtener lo que quieren, para lograr sus metas, para ser exitosos o exitosas, cualquiera que sea la definición de éxito, para lograr el trabajo que quieren, para lograr construir la familia que quieren, para lograr sus metas. Muchas de las cosas tienen que ver con estas habilidades de manejo de conflictos y de negociación. El desarrollo socioemocional en general, pero el manejo de conflictos es básico, es fundamental. Hay investigaciones
investigaciones que muestran que las personas que tienen mejores habilidades de resolución de conflictos son personas que obtienen mayor grado académico. Fíjense, obtienen mayores títulos académicos que otras que no. Son personas que ganan más, son personas que tienen mejor vinculación laboral, son personas que tienen mejor salud, tanto física como mental. Entonces, aquí no estamos hablando simplemente de algo que tiene que ver con la convivencia, que también. Aquí no estamos hablando solamente de que los niños, las niñas y los jóvenes construyan relaciones armónicas, que sí, sino que estamos hablando realmente lo más importante para pensar en lo más importante dentro de nuestros intereses, en equiparlos y equiparlas con las habilidades que necesitan para la vida, con lo que les va a servir para construir la vida que quieren. No es nada menor. Y entonces, en lugar de evitar el conflicto, eliminarlo y tratar de que estas situaciones pasen rápido, lo que debería poder querer, o más bien lo que debería ponerme como objetivo es, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tienen que aprender mis hijos de esto? ¿Cómo puedo promover en ellos y en ellas el desarrollo de múltiples habilidades? Fíjense que en negociación, en resolución de conflictos, hay cursos de nivel de postdoctorado. O sea, uno no aprende esto como casi todo en la vida, no termina de aprenderlo jamás. Uno va desarrollando sus habilidades y cada vez pueden ser mejores. Hay habilidades comunicativas, por ejemplo, de expresarse, de poder llegar al punto, de darse a entender, de expresarse de manera que efectivamente los demás entiendan lo que yo quiero. Hay habilidades dentro de estas de comunicación relacionadas con la escucha. Parte importante, a todos se nos olvida muchas veces eso, y es el mejor negociador es realmente el que más escucha, sí, y escucha de verdad. ¿Qué es escuchar? Parece simple, pero no lo es. Escuchar es estar callado y poniendo atención. Escuchar es mirar a los ojos, escuchar es asentir, escuchar es pensar en lo que me dice el otro, no en cómo le voy a responder, no en dónde están los huecos en su argumentación para meterme por ahí y tumbársela. No, es en entender realmente por qué esta persona piensa así. Mientras más distinto sea lo que piensa persona, más importante es escucharla. Mientras más absurda sea su posición, que uno dice, Dios mío, ¿cómo puedes pensar eso? Más importante es escucharla genuinamente, con curiosidad, explorando, preguntando, tratando de verdad de entender de dónde viene esa posición que me parece absurda. Es allí donde uno puede comenzar a encontrar intereses y posiciones que podemos comenzar a articular. Si no, seguimos en la tensión, en la discusión, en el ganar, en el tener razón. Hay competencias emocionales que son también básicas, fundamentales. Expresar las emociones. Los conflictos tienen muchas emociones detrás. Usualmente tienen rabia. Creo que ustedes también dicen rabia como nosotros, a la ira o al enojo. Y cuando tienen esta rabia detrás, esta ira, es muy difícil que uno pueda comunicarse cuando tiene ira, cuando está iracundo, cuando está indignado, cuando quiere sacarle los ojos a alguien, cuando siente que pasaron por encima de uno o de otra persona. Ahí es muy difícil. Entonces hay que comenzar hay otras emociones también que son muy difíciles de expresar. El miedo, por ejemplo, el miedo a perder a la otra persona. Y entonces ahí se da también una comunicación de doble vía en donde no solamente tengo que aprender a expresar mis emociones, que implica identificarlas, regularlas, manejarlas, nombrarlas, sino que también tengo que tener competencias y capacidades para reaccionar a las emociones del otro, a los estallidos emocionales. Por ejemplo, con los niños pequeños, reaccionar frente a un niño desregulado que está gritando es muy difícil. Si para los adultos es difícil, o los adolescentes en un conflicto que ha escalado y alguien se pone muy agresivo, que en realidad detrás de la agresión la mayoría de veces hay emociones intensas. A veces uno no sabe bien cómo manejar eso. Entonces es cómo manejo yo mis emociones y cómo también manejo las de los demás. Y una vez hemos hecho esto, también tenemos que pensar en competencias que llamamos cognitivas, que tienen que ver con, por ejemplo, la creatividad, la generación de opciones, el pensamiento crítico. El objetivo es entonces el desarrollo de competencias, de capacidades.
Y para esto, en lugar de hacer esas cosas que a veces hacemos de regañar, de decir de qué tienen que hacer, lo que necesitamos en realidad no es tan difícil. Esto es bien paradójico. Todo lo que hacemos nosotros en Aulas en Paz y lo que hacemos en términos de desarrollo socioemocional a veces parece muy simple, pero no es simple. Es sencillo que es distinto porque tiene una profundidad gigantesca. Entonces, esto en realidad son conversaciones rápidas y cortas, pero detrás de esto hay un paradigma distinto de resolución de conflictos, hay una concepción acerca de qué son estas situaciones y cómo abordarlas. Ahí están todas mis habilidades como adulto en juego para poder estar teniendo estas charlas con mis niños y con mis niñas. Entonces, esto parece simple. Puede ser usado realmente de una manera muy fácil, pero no se confundan, detrás de esto hay una profundidad grande, entonces implica un trabajo, sobre todo un trabajo de mirarse para tratar de cada vez tener mejores habilidades y que esto salga bien. Entonces, en lugar de preguntar quién empezó o decirle o de regañarlos o de hacer cosas, depende de la edad también, ustedes lo que pueden es promover una conversación al respecto. Y entonces, bueno, bueno, niños, cuéntenme, ¿qué pasó? Y entonces, si ustedes les preguntan qué pasó y los ánimos están muy alterados, seguramente van a hablar al tiempo y entonces van a tratar de interrumpirse y se van a atacar y van a decir, pero es que ella no sé qué, y ahí pueden comenzar a pelear. Entonces hay que poner unas reglas. Oye, vamos a hablar, no nos vamos a interrumpir, vamos a tratar de encontrar algo que nos beneficie y vamos a entender lo que pasó. Ahora sí, cuéntenme qué pasó. Vas a pensar primero tú y luego tú. No, ¿qué pasó esto? Y ahí ustedes exploran emociones, exploran ideas, luego el otro habla. La idea es que ustedes puedan estar allí para ayudar a que sus hijos puedan entenderse como un mediador. Esta mediación que es la intervención formal de un tercero neutral, aunque los papás de uno no son tan neutrales, pues son neutrales con uno, pero tienen autoridad para apoyar la negociación. Y una vez ustedes han facilitado esto y han entendido, ok, lo que está pasando es que estamos peleando por esto y en realidad lo que queremos es esto, y además, claro, tenemos rabia, estábamos molestos por esto. Bien, entonces, ¿qué lo podemos hacer? ¿Qué se les ocurre que podemos hacer para manejar esto? Entonces, los niños mismos promueven cosas y uno les puede anotar. Entonces, ¿qué de estas alternativas les gusta? Ok, listo, vamos a hacer esto. ¿Les parece que hagamos esto? Bien, listo. Y esto puede ser muy rápido o también puede demorarse dependiendo de la situación, dependiendo de la cancha que tenga uno, dependiendo de muchas cosas. Pero no necesariamente esto se lleva mucho tiempo, se puede volver incluso una cosa cotidiana de manejar estas cosas. Los niños y niñas se van alineando con una forma distinta de manejarlo, ya comienzan a entender que las cosas se manejan así, hablando, entendiendo, mirando qué podemos hacer y acordando en lugar de imponiendo autoridad o imponiendo decisiones o regañando o haciendo otras cosas. Como les digo, por favor, no me malentiendan, esto no quiere decir bajo ninguna circunstancia renunciar a la autoridad que como padres tenemos que tener para actuar frente a las situaciones donde nuestros hijos la embarran, donde cometen errores. Ahí es muy importante que nosotros lleguemos con una actitud amorosa, pero también contundente a decirle no. Esto no es así, esto no puede ser. Por ejemplo, con la agresión. Con la agresión uno no llega a hablar primero. Uno lo que primero dice es, así no son las cosas. A nadie se le pega, a nadie se le dicen esas cosas. Eso no lo puedes volver a hacer. Eso es inaceptable. Te pido por favor que no lo hagas. Respira profundo, cálmate, porque ese tipo de cosas no puede ser. Entonces, no entiendan este esquema de manejo de conflictos como la renuncia a esa posición firme y necesaria. Los niños, las niñas y los jóvenes necesitan límites. Límites, por ejemplo, con la forma como se relacionan con ustedes. Entonces, si su hijo o su hija comienza a levantarles el tono de la voz, comienza a hablarles con un tonito especial, ustedes tienen que frenarlos con amor, pero con firmeza. Así no nos hablamos. Así no voy a permitir que nos tratemos. En ese tono no vamos a seguir con esta conversación. Ojo, porque esto es muy retador.
porque el tono que usan los hijos de uno muchas veces es el mismo tono que uno usa y que uno las ha enseñado a usar. Entonces, mírense primero para asegurarse de que ustedes no están siendo incongruentes y que ustedes también están tratándolos con el mismo respeto que ustedes quieren que ellos usen para tratarlos a ustedes. Pero nunca dejen esa posición de autoridad que es bien importante y que es parte de lo que puede malentenderse. A veces, por ejemplo, yo llego a colegios en donde han avanzado un montón, colegios súper chéveres, que tienen, por ejemplo, programas de mediación de conflictos ya institucionalizados, con formación de personas que son mediadores, familias incluso, y ahí pueden pasar algunas cosas en donde la disciplina tiende a veces a volverse un poco laxa porque se habla y se negocian cosas que no necesariamente hay que negociar. Entonces, si alguien está siendo agresivo, si alguien se está pasando de la línea, si alguien está haciendo algo malo, efectivamente hay que frenarlo. Después se puede hablar y después se puede hacer cosas para efectivamente abordar la situación conflictiva, pero ese freno es necesario, no es ni siquiera deseable, es necesario. Los niños y niñas y jóvenes necesitan esos límites. Si un papá o una mamá no le pone límites a su hijo, eso casi que podría ser negligente. Hoy estaba esta mañana en un colegio en Medellín y entonces hablaba con papás les decía cosas como, vean, los niños y las niñas a quienes siempre le hemos dado todo, los consentidos, le decimos en Colombia, engreídos, creo que le dicen en otros países, no sé ustedes qué palabra usen, pero consentir está bien, engreír está bien, pero cuando es siempre, cuando un niño está acostumbrado a que todo pasa como quiere, a que todo lo que necesita llega cuando y como él quiere, a que nunca le han dicho que no, ese niño o esa niña está en una desventaja gigantesca frente a otros y está en un riesgo gigantesco frente a su vida, porque no ha desarrollado las capacidades de frustración que todos necesitamos, porque la vida es frustrante. Entonces puede que a uno lo hayan protegido toda su vida en su casa. En algún momento va a llegar alguien que le dice, no, así no son las cosas y no todo va a ser como tú quieras. Y si a uno no le ha pasado eso antes, ¿qué va a pasar? Que su mundo se va a derrumbar. Y cuando el mundo de uno se derrumba, usualmente uno tiene uno está más o menos como por la adolescencia, que es una época complicada, llena de riesgos. Y si además mi mundo se derrumba, pues imagínense el riesgo tan terrible en el que puedo estar yo y cómo puedo a partir de eso construir algo para mi beneficio. Entonces, la presencia de los adultos en este tipo de situaciones, poniendo límites y haciendo cosas para no rescatarlos, para que ellos puedan asumir esto es muy importante. Y hay un ejemplo de disciplina positiva que uso porque me encanta no me lo robé porque estoy dando el crédito, pero me lo apropié. Imagínense que ustedes están un domingo en la noche en su casa y su hijo o su hija le dicen, papá, mamá, tengo que llevar mañana, qué sé yo, una cartelera, un trabajo, una maqueta al colegio y se me olvidó. Son las 11 de la noche de un domingo. ¿Qué pasa en sus casas cuando eso ocurre? ¿Qué le dicen ustedes a su hijo? Porque usualmente, por lo menos en Colombia, lo que tiende a pasar es que primero los papás se ponen bravos y entonces comienzan a regañar a su hijo con algo que nosotros llamamos cantaleta, que es decirle muchas cosas como, pero cuántas veces te he dicho, tienes que ser responsable, tienes que planear bien las cosas, no vamos a volver a salir hasta que hagas vainas. Una cháchara que usualmente entra por un oído y sale por el otro. Y lo otro que pasa es que el papá o la mamá comienzan a buscar cosas para que el niño pueda hacer la vaina. Entonces comienzan a desempolvar en los cuartos de San Alejo, lo llamamos acá, o el cuarto de Chécheres, o el cuarto útil, buscando una cartulina vieja para que el niño se ponga a hacer la vaina, o incluso uno a veces haciéndola por él, mientras lo cantaletea y lo regaña. Y fíjense que lo que realmente aprende un niño cuando eso pasa es, yo puedo hacer lo que quiera. Yo no tengo que cumplir mis obligaciones porque ahí está mi papá para salvarme. Yo no tengo que cumplir la vaina. Lo que hace un papá o una mamá con disciplina positiva es decirle algo como, uy, Federico, tienes un problema grande. Ojalá lo resuelvas. Y se va a dormir. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con el niño o la niña? Pues que tiene que resolver su problema como tiene que ser. Entonces, fíjense, no es que como adulto uno esté promoviendo frustración, no, es permitirla, que es distinto.
es que las situaciones en la vida en donde uno no logra obtener lo que quiere son las que lo preparan para justamente eso, que se va a repetir a lo largo de la vida. Y es muy importante que uno tenga la capacidad resiliente de saber que no todo pasa como yo quiero. Entonces, miremos las opciones de cómo manejar estas situaciones y comencemos con algunos ejemplos de los más chiquitos que están peleando, por ejemplo, en edad preescolar. La edad preescolar es donde más agresión física hay en todo el curso de la vida. Entonces, en preescolar es donde hay más mordiscos, aruñetazos, empujones. Ahí, por ejemplo, inclusive en esa edad donde se necesita que los adultos estemos muy pendientes, donde las profesoras maravillosas de preescolar que yo admiro porque hacen realmente unas cosas que se nos olvida y que deberíamos hacer en otros niveles, estas profes son buenísimas porque están ahí, protegen a los niños, actúan, no los dejan solos, pero también les pueden dar la posibilidad de hacer cosas por sí mismos, no de apartarse y no de dejarlos solos. Pero este es un ejemplo que puede haber en preescolar, ponerles a los niños alternativas de cosas que pueden hacer cuando tienen un problema con otra persona o una situación de conflicto. Entonces, puedes contar hasta 10 y tranquilizarte, puedo hablar, puedo no hacerle caso, puedo hacer otra actividad o puedo decirle a mi profesora o a mi maestra. Y esto puede ser más complejo. Esto también sigue siendo en preescolar, vean. Y esto le sirve a muchos niños esto, por ejemplo, yo creo que puede servir en casi toda la primaria, porque comienza a tener, incluso nos puede servir a nosotros. Imagínense si ustedes tienen un problema, de golpe pueden usar algo de esto. Eso sí, si su problema es con su pareja, no intenten jugar con alguien nuevo. Eso siempre empeora las cosas y hace que todo sea peor. Pero fíjense que buscar ayuda es algo que uno debería hacer a cualquier edad. Decirle al otro, eso no me gusta para a cualquier edad. Decir lo que uno siente, ignorar, esperar, compartir. Las cosas las bases de la negociación comienzan desde muy chiquitos con estas cosas, con el juguete que queremos y me doy cuenta que podemos compartirlo, tú tienes tú un rato y yo otro. Podemos intercambiar cosas, no me lanzo yo a agarrar lo que tú quieres, sino que me doy cuenta que tú también quieres hacer algo y podemos jugar juntos. Ahí se van sentando las bases de lo que después se vuelve algo que en realidad es fundamental para la vida. Y dentro de estas competencias que desarrollamos nosotros, que siempre comienzan por los adultos. De hecho, en Aulas en Paz, de una vez le hago publicidad, tenemos un montón de recursos. Lamentablemente, la mayor parte de lo que hacemos es para niños de primaria, entonces aquellos de ustedes que tengan adolescentes pueden encontrar cosas, pero hay otros repositorios, les voy a poner ahora al final algunos links. Em, pero casi siempre empezamos por los adultos, porque los adultos somos los que necesitamos primero trabajar esto. Muy poco logro si yo quiero que mi hijo maneje sus emociones, si lo que ve en mí es impulsividad, es que cuando me sacan la piedra, grito, cuando me sacan la piedra, amenazo, cuando cualquier cosita hace que yo pierda el control. Eso es mucho más poderoso que cualquier cosa que yo le diga, lo que él ve en mí, no lo que yo hago, no lo que yo le diga, es lo que yo modelo, porque eso les llega a una cosa muy profunda y además con nuestros hijos compartimos carga genética, entonces no es solamente lo aprendido, sino que las cosas que traemos ya codificadas, que a veces nos cuestan y también las buenas, pues son cosas que ellos seguramente van a replicar. Entonces aquí hay una cosa súper bonita, pero también muy difícil y es esto comienza por cada uno de nosotros y por el trabajo personal que hagamos para cambiar estas cosas en nosotros mismos, no tanto en nuestros hijos. Ese es un paso posterior. El primero es cómo estamos nosotros, qué está pasando, cómo están los conflictos en mi pareja, qué está viendo mi hijo o mi hija de cómo manejamos los conflictos que tenemos con mi esposa o con mi esposo, qué está viendo, qué ve él de cómo manejamos los conflictos en la familia, qué está aprendiendo que estamos modelando. Igual en la escuela.
¿Qué está viendo el niño, el estudiante de cómo se manejan los conflictos entre docentes, entre las directivas, con las familias? Entonces aquí hay una cosa súper importante que nos da unas posibilidades de hacer cosas que están bajo nuestro control, que es lo bueno, pero también que son más retadoras, porque si uno es así a esta edad es por algo y a veces cambiar no es tan fácil. Entonces tenemos que comenzar a mirarnos y a ver realmente por qué querríamos cambiar, que la respuesta usualmente es pues porque nos va mejor a nosotros y por nuestros hijos, que además son lo que más nos interesa en la vida. Entonces, una de las primeras competencias que trabajamos es el manejo de emociones. Para trabajar el manejo de emociones hay que saber que lo primero es identificarlas. Las emociones son como una ola poderosa, gigantesca, que me lleva como un tren en movimiento que me atropella. Las emociones son muy fuertes. La gran mayoría, si no todas nuestras decisiones en la vida, se dan por lo que sentimos, no por lo que pensamos. Los publicistas saben bien eso, los políticos, las campañas de los políticos van a a las emociones, no a los pensamientos. Las decisiones de compra de productos van también a las emociones. Lo que hacemos realmente está mediado por las emociones, esto está mapeado en el cerebro, más que comprobado. Entonces tenemos que comenzar a identificarlas. ¿Cómo identificarlas? Hay muchas formas de hacerlo. Déjenme ver qué sigue casi. Identificarlas comienza por nombrarlas. Entonces, con los niños tener cada vez más palabras para nombrar emociones. Comenzamos por las básicas: alegría, miedo, tristeza, rabia, asco, y siguen complejizándose. De una vez le hago propaganda a Intensamente, que va a salir la segunda parte. Es súper chévere esa película. Es una película que además tiene un sustento científico muy importante y está basada realmente en evidencia y en lo que pasa en términos de desarrollo. Entonces, por favor, véanla. Si la pueden ver con sus hijos, mucho mejor. Saber qué estoy sintiendo pasa por pensar en qué está pasando con mi cuerpo. Entonces, con los niños, por ejemplo, hacemos cosas como pensar en qué pasa con mi cuerpo cuando me da rabia, que se me acelera el corazón, me da calor, me da frío, los músculos se tensionan, la cara se pone así, la expresión de la cara cambia. Estoy listo para huir o para pelear, eso implica una actitud corporal específica, y pensar en eso comienza a construir cierta distancia para que yo pueda ponerme en control. Entonces, cuando yo digo, se me está acelerando el corazón, me está dando rabia. Uy, estoy sintiendo que la respiración se me agita, pilas, porque de golpe es que me estoy enojando. Y también pensamos en cuáles son los disparadores en la intensidad, sobre todo de la rabia, pero muchas de estas cosas sirven para otras emociones. Entonces, por ejemplo, que me enoja a mí en la vida. No a todos nos enojan las mismas cosas y con qué intensidad. Y así uno va conociéndose, así uno va preparándose. A mí, por ejemplo, me enoja mucho que la gente se meta en las filas sin respetarlas. Mucho. Y entonces, cuando yo tengo que hacer una fila, tengo que hacer un esfuerzo consciente para estar pendiente de qué estoy sintiendo, para ponerme en control. La idea es ponerme en control, no que la emoción me controle a mí, porque si la emoción me controla, seguramente voy a hacer cosas de las que después me arrepiento. Entonces, esa es la idea de estar en control. Y identificar las emociones no es suficiente, tengo que tener algunas estrategias para manejarlas. Entonces, no es solamente decir, sí, tengo rabia, no, es decir, bueno, tengo rabia, necesito controlarla, necesito calmarme. Esta es Tuga la Tortuga, que es nuestro personaje estrella. Tenemos muchos personajes porque trabajamos con niños pequeños usualmente. Tuga la Tortuga se mete en su caparazón. Entonces, para los niños, hacen una caparazón simulada con sus brazos así cuando tienen rabia. Y allí, cuando están dentro de su caparazón, respiran profundo, se relajan, piensan cosas bonitas. Hay una oportunidad de tomar distancia, de darse un momento, y ahí fíjense la cantidad de procesos que hay detrás de esto. Un niño que hace tuga es un niño que se dio cuenta de lo que estaba sintiendo, logró frenar lo que estaba ocurriendo con esa emoción, porque la emoción es como esa ola. Entonces, si yo logro parar y decir, que pucha, está pasando algo, y si logro hacer algo para calmarme, pues buenísimo. Ojalá los adultos lográramos hacer eso. Muchas veces hay mamás que usan tuga con sus hijos o papás que le muestran a sus hijos que pueden hacer eso. La respiración es fundamental. Para los jóvenes usamos más, por ejemplo, técnicas de manejo cerebral,
mapeos, que ellos entiendan, por ejemplo, cuáles son las estructuras del cerebro y cuáles son las estructuras más primitivas y cómo esas están asociadas a la emoción y cómo esa emoción es adaptativa y nos lleva a protegernos, porque entender eso le da sentido a lo que uno está sintiendo y puede comenzar a ser una forma de calmarse. Tenemos también algunas imágenes que compartimos con ellos para comenzar a hablar de qué pasa con los cuerpos y con el cuerpo, con las emociones, imágenes de temperatura, de dónde se sienten, dónde se ven las emociones en la temperatura corporal y cómo una persona con miedo se ve casi azul porque está con temperatura baja, mientras una persona con rabia y enojo se ve roja y además roja en la cabeza, en el pecho y en los brazos. Cuando ustedes tengan emociones de sus hijos, cuando sus hijos tengan emociones fuertes, cuando llegue su hijo con una rabia incontenible, lo que ustedes pueden hacer en lugar de decirle cálmate, en lugar de decirle cosas como estas, que a veces tienen sentido, obviamente no hay que satanizar estas cosas, pero lo que más pueden hacer y lo que más sirve es reflejar. Es decir, con los más chiquitos, por ejemplo, es decir, tienes cara así, estás haciendo esta cara. O cuando están más grandes, decirle, te estás enojado, tienes rabia. Con los adolescentes, oye, noto que hoy hiciste esto, hoy tiraste la puerta, estás enojado, algo te molestó. No preguntándolo, afirmándolo. Y contengan eso. Entonces díganle, yo también me he sentido así. Entiendo que hay situaciones que hacen que uno sienta ese tipo de cosas. Aquí estoy. Si necesitas hablar conmigo, aquí estoy. Y le ayudan a hacerse cargo de ese mundo emocional que es tan retador, sobre todo en los momentos de la vida en donde las emociones se vuelven de golpe mucho más intensas. Ahí hay una posibilidad de manejar esto que es bien interesante. Em, la asertividad es otra de las competencias o capacidades que desarrollamos con los adultos y con los niños. La asertividad es esta habilidad viene de acertar, es como de darle al punto, de poder comunicarme de manera que el mensaje llega a donde quiero que llegue. Pero también tiene otra acepción y es defenderme y defender a los demás. Es poder reaccionar de manera asertiva, por ejemplo, frente a la agresión de los otros. Entonces, si a mí me agreden, yo puedo agredir de vuelta, que no es asertivo, y usualmente lo que hace es que el problema empeore, o puedo escaparme, que tampoco es asertivo, o puedo hacer algo para que la otra persona entienda que está pasando algo y frenarlo. Por eso está este pare acá. Para ser asertivos necesitamos estar calmados. Si yo tengo mucha rabia, si yo tengo una emoción muy intensa, no lo voy a lograr. Estar calmado no quiere decir estar sin sentir nada, no, es bajarle la temperatura, bajarle la espuma, regular la emoción, de manera tal que la rabia sigue allí, pero que no es tan intensa como para que yo pueda hacer algo agresivo de lo que me pueda arrepentir. Para ser asertivos hay que ser simples y directos. La cantaleta no es asertiva. Ser asertivo es ir al punto. Ser asertivo no es echar un sermón. Ser asertivo es decir, las cosas son así. Ahora les doy un ejemplo de una técnica para ser asertivos. Ser asertivo es usar un tono corporal, un lenguaje corporal, un tono de voz firme. No es decir, ay, no me molestes, no es decir, no, no quiero que me hagas esto, por favor, para. Eso que hiciste estuvo mal, no quiero que vuelva a ocurrir. No tenemos que amenazar, no tenemos que agredir, no tenemos que gritar, pero sí necesitamos firmeza. La firmeza se da no tanto por qué tan fuerte hablo, sea, es por la actitud que yo tenga de contención y de decirle a la gente, eso no es así, para. No es asertivo generalizar, las generalizaciones usualmente no sirven, entonces, por ejemplo, las pequeñas tensiones de la casa, las tensiones con el oficio, le decimos acá, con arreglar la casa, con llevar los platos a la cocina, con arreglar el cuarto, con las rutinas de estar y comer, esas cosas, con avisarme cuando salen los adolescentes, con pedir permiso para hacer cosas. Usualmente uno tiende a usar generalizaciones ahí, entonces le dice uno cosas
como por ejemplo, oye, siempre que llego a esta casa está desordenada, siempre que llego a tu cuarto todo está tirado. Yo sé que puede que pase casi siempre, pero no es siempre. Y además cuando yo le digo siempre a la gente, en realidad lo estoy juzgando y cuando uno lo juzga, uno se defiende. Y entonces yo le digo siempre, entonces él va a decir, no, pero ¿cómo así? Yo lo he ordenado algunas veces, como no sea injusto o injusta. O nunca, es que tú nunca me llamas, nunca me avisas dónde estás. No, eso usualmente no ayuda a entender la vaina y se siente como un juicio. Por eso es que es mejor ser específico, no generalizar, no siempre es que, no, sino, oye, hoy entré y vi esto. Y pueden usar los mensajes en primera persona. Ahora les muestro a Dino, que es la que me pasé, no se preocupen. Los mensajes en primera persona es, usualmente cuando uno tiene situaciones conflictivas, uno habla del otro y, decir, y además lo juzga, y es que tú, es que ustedes, es que no, es que son los malos, es que hicieron, les faltó hacer, es que por tu culpa, es que tú te lo buscaste. Y eso genera una tensión en la comunicación que usualmente no ayuda a solucionar las cosas. Entonces, una de las formas de romper eso es comenzar a hablar de mí, no del otro. Y entonces yo puedo hablar de lo que pasa y meter al otro en lo que yo estoy hablando, pero con el énfasis, con el foco en mí, en lo que yo siento. Entonces, piensen en el ejemplo del desorden. Entonces, en lugar de decir es que tú siempre tienes ese cuarto, está hecho un chiquero, decimos acá. Todo está patas arriba, nunca recoges nada, esto está súper sucio, cochino. Es que usted siempre, o incluso puede haber realmente ataques también personales, como es que eres un desordenado, eres un irresponsable. Eso lo podemos decir. En lugar de hacer eso, yo le digo, ¿qué pasa conmigo? Entonces, mira, oye, me siento lo que sea real, ¿no? Esto no es fingido, esto no es manipulación, es realmente comunicación real, pura y dura. Entonces, es decir algo como, oye, yo me siento triste, impotente, y me da rabia cuando llego y veo todas tus cosas tiradas en el suelo y describen la situación. ¿Por qué? Y le explican, porque para mí el orden es importante, para mí tener la casa es importante, porque lo hemos hablado muchas veces, porque me parece además que en esta casa todos ponemos cosas para estar bien. Y me gustaría que la próxima vez que llegue esté ordenado. Obviamente esto no va a solucionar todo como por arte de magia, pero abre la comunicación, conecta a las personas, hace que la gente esté más dispuesta a cambiar. Si uno lo hace bien, el hijo de pronto va a decir, ay, hijo de madre, mi mamá está brava, mi mamá se siente triste, voy a tratar de arreglar la cosa. Y la idea es comenzar fíjense que lo que está detrás de esto en la asertividad es lograr expresarme de manera constructiva para mi bien, es que me entiendan, es que sepan qué es lo que está pasando, es que sepan por qué es que yo armo tanta alboroto por estas cosas. Los mensajes en primera persona son maravillosos. Si no los han usado, por favor, denle una oportunidad y úsenlos. Como todo, hay una curva de aprendizaje. Entonces al comienzo de golpe les va a servir bien, otras veces no, no los desechen, sigan tratando, perseverando porque realmente son muy útiles. Y la asertividad tiene a este personaje para los niños pequeños que es Dino. Dino le enseña a los niños a decir que no. Dino tiene una historia. De hecho, tenemos un nuevo audiocuento en nuestra página de YouTube, libre, abierto, lo pueden usar. Los que tengan niños chiquitos, está haciendo un hit porque a los niños les encanta oír estas historias y Dino usa su voz de dinosaurio para decir que no. Claro, para los grandes Dino no funciona, pero para los grandes sí se pueden hacer cosas como por ejemplo, entender que hay personas que la pasan mal y que podemos defender, entender que hay que poner límites, entender que no es no, entender que los límites en edades además donde comenzamos a explorar relaciones amorosas son absolutamente evidentes, los límites están relacionados además con conductas de riesgo relacionados con el alcohol, con la exploración de los primeros contactos sexuales, con incluso los límites de la amistad y hasta dónde puede llegar, con la manipulación, con todo esto que en la adolescencia está. La asertividad es fundamental, es expresarse claramente y sin agredir,
es hacerse entender, es defenderse y defender a los demás con firmeza y amabilidad, por ejemplo, utilizando técnicas como la de Dino o los mensajes en primera persona. Otra de las cosas que hacemos es pensar en la generación de opciones cuando estamos pensando en los conflictos, porque como los conflictos se ven como ese gráfico en donde está lo mío, lo tuyo y estamos ahí en tensión, o la torta que nos estamos repartiendo, tendemos a verlos como situaciones como con A o B, como o se hace lo que tú quieres o lo que yo quiero. Y entonces uno está ahí en esa disyuntiva, viendo cómo hace para negociar entre esas dos opciones. La idea es pasar de esto, no a esto. Se me ha cambiado, se me olvidó cambiar esta imagen. Me la cambiaron nuestros diseñadores porque la que tenía les parecía fea, pero esta no es, porque es una múltiple, es una que tenía como 15 variantes, no tres, sino necesitamos pasar de acá a una diáspora de opciones, a tener múltiples formas para ver cómo se puede manejar esto. Y ahí podemos comenzar a ver formas creativas, distintas, pensar fuera de la caja para realmente encontrar soluciones de beneficio mutuo, trascendiendo las posiciones y pensando en los intereses y las necesidades. Y una de las cosas que se pueden hacer y que seguramente ustedes usan es la lluvia de ideas, que es una mala traducción. Esto viene de la tradición gringa y es una tormenta en realidad de ideas. De golpe ustedes le llamen tormenta, nosotros le llamamos lluvia de ideas. Es una tormenta porque es absolutamente desregulada, no son unas goticas, son miles de ideas que están cayendo con truenos y centellas. Y aquí es muy importante y a veces se nos olvida que una buena lluvia de ideas parte de que todo vale. Cualquier idea es buena, no necesitamos buenas ideas, necesitamos muchas. Y la idea es aplazar la evaluación, es no pensar en si la idea es buena y desecharla, sino en tenerla allí. Hay un ejercicio que hacemos que ustedes pueden usar con sus hijos o en familia o entre ustedes, si quieren, en sus trabajos. Es que hacemos grupos, por ejemplo, de 4 personas y les repartimos 3 dulces. Y les decimos, se tienen que repartir estos dulces, pero no pueden partirlos. Háganlo. Y entonces lo que pasa ahí es que alguien se queda sin dulce. Y usualmente no es problemático, sobre todo con adultos, siempre hay alguien que no come azúcar y no come dulce, entonces se queda sin dulce. Después les decimos, bueno, ahora vamos a hacer otra ronda. Ahora lo que vamos a hacer es que ustedes van a producir 60 opciones, a veces les pongo más, a veces menos, 60 opciones de cómo resolver este problema. Háganle. Y entonces ahí el chip cambia, ya no es vamos a repartirnos los dulces, sino cómo vamos a hacer. Y es bien difícil las primeras veces las personas no logran hacerlo, se traban, quedan allí como no, pero es imposible. Y no, porque el problema de ver lo imposible es que está el filtro. Entonces están produciendo ideas y las descabezan rápido. Ah, esto, no, pero no. O esta, no. En realidad hay que hacerlo sin filtro, casi como vomitar ideas. Entonces uno lo puede hacer sin parar. Por ejemplo, uno podría pensar que para este problema de las dulces, uno que puede hacer, poner una fábrica de dulces, parar el tiempo, ganarse la lotería, empujar a los demás, traer un policía para que lo resuelva, pensar en los extraterrestres, cerrar los ojos y hacerse loco, llamar a un profesor, traer a un cura para que bendiga los dulces y haga un milagro y se reproduzcan, volver a todos diabéticos para que no puedan comer dulces, inyectarles un veneno paralizante para que no los puedan coger. Fíjense, podría seguir. La idea es tener múltiples ideas, todas valen, buenas, absurdas, viables, no viables, para ser realmente creativos. Y esto no es una idea nuestra, esta es una idea del pensamiento lateral de Edward de Bono, que si no lo conocen también se los recomiendo. Se escribe así, de Bono, como suena. Y Edward de Bono, que ha trabajado en creatividad, en pensamiento lateral y tiene un montón de técnicas. Esta es apenas una, es la más básica. Y esas técnicas lo que hacen es romper esa idea de pensamiento que está juzgando todo lo que hacemos y cortar la creatividad para en realidad abrirnos a múltiples opciones. Cuando tenemos esas múltiples opciones, lo que necesitamos es comenzar a pensar también con los niños en cuál de esas me sirve más. Entonces, tenemos unas preguntas. ¿Cómo quedas tú? ¿Cómo queda la otra persona? ¿Y cómo queda la relación? Trabajamos mucho con literatura infantil. Entonces, si se meten a nuestra página de recursos,
Tenemos unos audiocuentos para los chiquitos también. Y la literatura infantil nos permite hacer pausas, por ejemplo, en las situaciones de conflicto y preguntarnos esto, oye, aquí qué está pasando, qué quiere esta persona, qué quiere esta persona, qué están sintiendo, por qué está subiendo esto como de tono. Y a partir de la comprensión de eso, ya uno comienza a decir, "Oye, ¿qué podrían hacer para solucionar esto?" Y hacemos una lluvia de ideas. Y ahí les preguntamos, bueno, opinemos de estas soluciones, cómo queda esta persona, cómo queda la otra y cómo queda la relación. Y si hay una de esas opciones en donde yo quedo bien, la otra persona queda bien y la relación se mantiene y tampoco se ve afectada, pues la decisión se vuelve mucho más fácil. No soy yo diciéndole a mi hijo o a mi hija qué es lo que tiene que hacer. Es él o ella construyendo sentido y diciendo, ah, claro, yo puedo hacer cosas distintas a reaccionar así, en donde yo quedo mejor, la otra persona mejor, queda mejor y la relación queda bien. Y esto es un trabajo constante de las situaciones cotidianas, las situaciones de los niños con sus hermanos, con sus primos, conmigo mismo, con las personas que se ven todo el tiempo. También pasa en la escuela y ahí voy construyendo sobre esto para que tengan estas competencias y capacidades que necesitan para su bienestar. Y todo lo que hemos hablado hoy aplica para los conflictos, pero la gran mayoría no aplica para el bullying. Entonces, en las charlas sobre bullying viene después, pero no quería dejar de decir que cuando hablamos de bullying hablamos de situaciones de agresión sistemáticas, repetidas y con un desbalance de poder. Es bien distinto que dos amigos tengan un problema y estén peleando a que una persona con poder abuse de ese poder sobre otra que está en una situación de vulnerabilidad. No tiene que ver con la intensidad de la agresión. Un conflicto mal manejado puede llevar a cosas terribles que pueden afectar incluso el bienestar físico de las personas. Tiene que ver con la naturaleza de la situación. Una situación de conflicto es esta situación donde no hay un desbalance de poder grande, es una situación que no es repetida, que no tiene una historia, que no ha construido un sistema que se repite en donde todas las personas parece que ocupan un rol que más o menos se mantiene. Entonces, no es el bullying, burlas esporádicas ni conflictos mal manejados. El bullying no se negocia, fíjense. Mientras las situaciones de conflicto se negocian, justamente su naturaleza es aprender a negociar, es pensar en mediación. Entonces, cuando hay dos niños en conflicto, dos hermanos, sus primos o dos estudiantes, pueden llegar a que alguien les ayude con mediación. Las situaciones de bullying no, porque las situaciones son desbalances de bullying, son desbalances de poder, implican desbalances de poder en donde la negociación no solamente es imposible, sino es contraproducente. Ya está documentado que cuando hay situaciones de bullying y uno sienta a las dos personas a negociar, eso empeora la situación. En Colombia pasaba algo hace muchos años y es que en las situaciones de violencia intrafamiliar, donde lamentablemente la mayoría de las veces son mujeres las que son maltratadas y abusadas, las sentaban con su abusador, que usualmente hay una historia larga antes de que llegara hasta ahí, a supuestamente conciliar y a negociar. Y lo que obtenían era empeorar la situación, que la agresión ahí se incrementara y que la vulnerabilidad se profundizara. Entonces, todo lo que acabamos de decir es para situaciones de bullying. Si ustedes tienen alguna sospecha de que la situación que están pensando, que están viviendo o alguna cosa que pase es bullying, comuníquense directamente con el colegio, cuéntenle al colegio lo que está pasando. Ahí la alianza con el colegio es fundamental y no hagan cosas relacionadas con esto de negociar, encontrar acuerdos, porque esto no se negocia. Hay otras formas para comenzar a generar expectativas sobre la que viene. Las formas están basadas en generar empatía y asertividad, en conectarse con el daño que uno logra y hacer cosas para defenderse y sobre todo reconocer que el bullying no es un problema de los que se están agrediendo, sino del grupo y que los que a veces pueden tener más responsabilidad son los observadores, los espectadores, los que están allí viendo. Son ellos y ellas las que pueden pararse y frenar la cosa muchas veces o encontrar formas de manejarlo que ayuden a solucionar la cosa. Pero eso ya lo abordaremos más en profundidad en la siguiente charla. Muchas gracias. Tenemos un espacio para preguntas.